Durante décadas, el mundo griego estuvo en el centro de la civilización, la filosofía, el arte y la política. Sin embargo, dentro de ese mismo territorio surgió una rivalidad tan intensa que consumió todo a su alrededor. De un lado, la mayor potencia naval del mundo antiguo, Atenas. Del otro, la fuerza terrestre más disciplinada jamás conocida, Esparta. Esto no fue solo una guerra entre ciudades, fue un conflicto que enfrentó a griegos contra griegos, rompió alianzas, debilitó ideales y alteró para siempre el rumbo de la civilización. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia de estrategia, poder y traiciones políticas, no olvides dar like, compartir este video y suscribirte al canal para apoyar contenidos históricos profundos como este. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos retroceder un poco. Imagina la antigua Grecia no como un país unificado, sino como un mosaico de cientos de ciudades-estado independientes, llamadas polis, cada una con su propio gobierno, ejército y ambiciones. Aunque compartían una lengua, dioses y una cultura común, sus intereses a menudo chocaban. Esta frágil unidad se vio fortalecida temporalmente por una amenaza externa, el vasto imperio persa. Las guerras médicas unieron a los griegos contra un enemigo común, y de esa victoria, una ciudad emergió con un poder y prestigio sin precedentes, Atenas. Gracias a su flota, que fue clave en la derrota persa, Atenas se convirtió en el faro del mundo griego, pero su creciente influencia pronto comenzó a generar recelo. Esparta, la otra gran potencia que había liderado la resistencia terrestre, observaba con desconfianza cómo su antigua aliada transformaba una alianza defensiva en un imperio propio. El miedo y la envidia empezaron a envenenar las relaciones. Atenas era el poder de los mares. Su democracia, aunque imperfecta, fomentaba la innovación y una vibrante vida cultural. Su economía florecía gracias al comercio marítimo. Para protegerse de futuras invasiones persas, Atenas fundó la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado del Egeo. En teoría, todos eran iguales. En la práctica, Atenas usó la Liga como un instrumento de poder. Exigía tributos, castigaba a los miembros que intentaban desertar y utilizaba los fondos comunes para embellecer su propia ciudad, construyendo monumentos como el Partenón. Su dominio naval era absoluto, controlaba las rutas comerciales y amasaba una riqueza inmensa. Pero este poder tenía un precio, el resentimiento de otras ciudades griegas, que veían a Atenas no como una protectora, sino como una tirana. La libertad por la que habían luchado juntos contra Persia ahora parecía amenazada por uno de los suyos. En el otro extremo del espectro se encontraba Esparta, el poder de la tierra. Su sociedad era completamente opuesta a la ateniense. Era una oligarquía militarista, cerrada y conservadora. Desde la infancia, los espartanos eran entrenados para ser soldados disciplinados, valientes y leales al Estado por encima de todo. No buscaban la expansión imperial de la misma manera que Atenas, pero sí lideraban su propia alianza, la Liga del Peloponeso, basada en el respeto mutuo y la defensa común. La supremacía de su ejército terrestre era indiscutible. Sus hoplitas eran los soldados más temidos de toda Grecia. Esparta temía que el imperialismo ateniense y su democracia radical desestabilizaran todo el mundo griego, amenazando su propio estilo de vida y su posición de liderazgo. Durante años, una tensión silenciosa se acumuló entre las dos potencias, como una tormenta que se prepara para estallar. El conflicto no comenzó con una declaración de guerra directa, sino con una serie de guerras por delegación. Atenas y Esparta apoyaron a facciones opuestas en disputas entre ciudades aliadas, como en Córcira y Potidea. Estos enfrentamientos indirectos elevaron la tensión al máximo. Se rompieron tratados, se impusieron sanciones comerciales y los ultimátums volaron de un lado a otro. La diplomacia, que había mantenido una paz precaria durante décadas, finalmente fracasó. Esparta, presionada por sus aliados que se sentían ahogados por el poder ateniense,
emitió un ultimátum final que sabía que Atenas no podría aceptar. Cuando fue rechazado, la guerra se volvió inevitable. En el año 431 a.C., los dos bloques más poderosos del mundo griego se declararon formalmente la guerra, iniciando un conflicto que duraría casi 3 décadas y que el historiador Tucídides llamaría el mayor trastorno que haya afectado a los helenos. La guerra enfrentó dos estrategias completamente opuestas. Pericles, el líder ateniense, sabía que no podían vencer a los espartanos en tierra. Su plan era defensivo, refugiar a toda la población del Ática dentro de los muros largos que conectaban Atenas con su puerto, el Pireo, mientras su flota naval devastaba las costas del Peloponeso y garantizaba el suministro de alimentos. Confiaba en que Esparta se agotaría al no poder tomar la ciudad. Por otro lado, Esparta aplicaba una presión terrestre constante. Cada año, su ejército invadía el territorio ateniense, quemando campos y granjas, intentando forzar una batalla a campo abierto. La guerra se convirtió en un choque brutal entre el elefante y la ballena, una prueba de paciencia y resistencia. El factor decisivo, sin embargo, no sería una gran batalla, sino algo que nadie había previsto, una terrible plaga que se desató en la superpoblada Atenas, matando a una cuarta parte de su población, incluido el propio Pericles. La muerte de Pericles dejó un vacío de liderazgo en Atenas. La guerra se prolongó mucho más de lo esperado, convirtiéndose en un terrible ciclo de desgaste. Ambos bandos sufrieron enormes pérdidas económicas y humanas. En Atenas, líderes más agresivos y demagogos tomaron el poder, impulsando políticas cada vez más arriesgadas. La democracia, que había sido el orgullo de la ciudad, comenzó a erosionarse. Decisiones impulsivas y crueles, como la masacre de los habitantes de Melos por negarse a unirse a su imperio, mancharon la reputación de Atenas. En Esparta también había divisiones internas sobre cómo continuar la guerra. El conflicto no solo se libraba en los campos de batalla, sino también dentro de las murallas de cada ciudad, con crisis sociales y políticas que debilitaban la moral y la unidad. A medida que la guerra se estancaba, la desesperación llevó a la intriga y la traición. El caso más famoso es el de Alcibíades, un brillante pero ambicioso general ateniense. Convenció a Atenas de lanzar una expedición masiva a Sicilia para conquistar Siracusa, una aventura militar desastrosa que costó a la ciudad miles de hombres y barcos. Acusado de sacrilegio, Alcibíades huyó y se pasó al bando espartano, ayudándoles a cambiar el curso de la guerra. Más tarde, traicionaría también a los espartanos. Las alianzas cambiaban constantemente. Persia, el antiguo enemigo, entró en juego, financiando a Esparta para construir una flota a cambio de recuperar el control de las ciudades griegas en Asia Menor. Las decisiones políticas, a menudo impulsadas por la ambición personal y el oportunismo, llevaron a errores catastróficos. El conflicto dejó de ser una lucha por ideales para convertirse en una cruda batalla por la supervivencia, donde el bien común quedó olvidado. Tras casi 30 años de lucha, el mundo griego estaba irreconocible. La desastrosa expedición a Sicilia había sido un golpe del que Atenas nunca se recuperó del todo. Finalmente, en la batalla de Egospótamos, la flota ateniense fue destruida por completo gracias al oro persa y al liderazgo del general espartano Lisandro. Hambrienta y sin defensa, Atenas se rindió en el 404 a.C. Sus muros fueron derribados, su imperio desmantelado y su democracia reemplazada por un gobierno títere pro-espartano. Pero la victoria de Esparta fue amarga. La guerra había debilitado a todas las ciudades-estado, incluida la vencedora. Grecia quedó fragmentada, empobrecida y vulnerable. El historiador Tucídides, que vivió y luchó en la guerra, escribió su historia para analizar cómo el miedo, el honor y el interés llevaron a los griegos a la autodestrucción. Su análisis sigue siendo un estudio fundamental sobre la naturaleza humana y el poder. Las consecuencias fueron devastadoras y duraderas.
La edad de oro de Atenas había terminado. La supremacía griega que había florecido durante el siglo anterior se desvaneció. Las constantes luchas internas entre las polis griegas durante las décadas siguientes abrieron el camino para que una nueva potencia del norte, Macedonia, liderada por Filipo II y su hijo, Alejandro Magno, conquistara toda Grecia. La guerra del Peloponeso es considerada la gran autodestrucción de la Grecia clásica porque demostró cómo la división interna y la rivalidad pueden llevar al colapso incluso a la civilización más brillante. Las lecciones sobre cómo el orgullo desmedido, la desconfianza y la incapacidad de cooperar pueden destruir desde dentro son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 2000 años. La guerra del Peloponeso no fue solo un conflicto entre Atenas y Esparta, fue una advertencia histórica sobre cómo la rivalidad interna puede destruir incluso a las mayores civilizaciones. Una historia de estrategia, orgullo y decisiones cuyos ecos aún resuenan en la actualidad. Si te gustó este documental histórico, dale like, compártelo con otros apasionados por la historia y suscríbete al canal para no perderte los próximos grandes conflictos que moldearon nuestro mundo. Gracias por acompañarnos.